suelo. Durante largos siglos los yanaconas le entregaron las llaves de la corona. Tal vez por el hecho de trabajar en zonas donde están tan contaminadas, ellos piden un valor que puedan ellos solventarse. Es lo único que hay aquí en Antofagasta, la riqueza está aquí. Ahora no es para todos, lamentablemente. El bono son mucho mayores a lo que uno tiene acá en la ciudad y no en la faena. En cierta parte sí. ¿Por qué? Por los sueldos. ¿Por qué va a ser? Por los sueldos, ganan sueldos que otra gente no gana. Los términos de conflicto, las negociaciones, hay muchas diferencias. Pues las rentas que tienen exactamente, pues los bonos también, pero hoy en día no sé si habrá tanto porque hay también cesantía de la parte de minería. Yo de hecho trabajo para una empresa faenera y no tenemos los mismos privilegios o regalías que tienen ellos y de hecho que trabajamos y nos esforzamos tanto igual que ellos. Los que trabajan por las compañías sí, pero los colaboradores no. Un obrero común y corriente gana una miseria y ellos reclaman por cantidades de plata que ganan. Y uno tiene que sobrevivir con lo que gana, el mínimo, ¿me entiendes? Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta. Para nadie es un misterio que la opinión generalizada de la comunidad nacional es que los trabajadores mineros son un segmento privilegiado de la economía nacional. Dicha impresión de la sociedad chilena dice relación con un trabajo que es muy bien remunerado y donde los llamados bonos mineros es lo que queda en el inconsciente colectivo como reflejo de una actividad que supuestamente es la que concentra a los trabajadores mejor pagados del país en comparación a los precarios sueldos que perciben millones de compatriotas. No obstante, hay que decir que la percepción que tiene la comunidad de los trabajadores que desempeñan en el rubro minero es el resultado de la imagen de las grandes mineras agrupadas en el Consejo Minero. Ellos han querido implantar como una forma de desacreditar al trabajador minero frente a la opinión pública. Es decir, el trabajo minero no solo implica mejores sueldos y el pago de bonos. Soy mamá, soy abuela, soy hermana, soy hija, nieta y tengo que cumplir con muchos roles. Me pierdo muchas cosas, o sea, los costos familiares son inmensos. No sé, por una titulación, una graduación de un hijo a los trabajadores varones, a las damas, con mayor razón aún, que son el sustento de los hijos, es como... No te podéis perder un cumpleaños, o sea, el primer cumpleaños de tu hijo, de un añito, si estáis con turno... Como se dice en el buen chileno, cooperaste, no podía asistir nomás, po, y no se cumple todos los años un año, o todas las navidades no son lo mismo, o los años nuevos tampoco, o si se te enferma un hijo, y con más gravedad, tú estás ahí en la mina, o los que trabajan en la mina, en faena, no pueden asistir a acudir y a socorrer a sus hijos, o a sus propias esposas que están con el problema ahí grave de su hijo enfermo. Entonces, esos son costos altísimos familiares, que eso no se recuperan, y no están nomás, tienen que estar trabajando. Entonces, el público en general, o sea, la ciudadanía común y silvestre, claro, dicen el trabajador minero es privilegiado porque sus sueldos son altísimos, pero no ven los costos ocultos que hay detrás de eso. Y uno de los más importantes es la familia. Y la familia es el pilar fundamental de todo, de la empresa, del país, de un mundo de cosas. El nivel de rentas que alcanza el trabajo en la minería es mayor que lo que se alcanza en otros servicios. Lo que se pierde de vista muchas veces es que si uno hiciera la relación entre las utilidades que reciben las grandes empresas mineras y el conjunto de lo que reciben los trabajadores, la relación es extraordinariamente asimétrica. ¿Ok? Entonces, la gente, por un fenómeno sociológico, tiende a mirar el sueldo del minero, pero no las utilidades de la gran minería. Y entonces se va produciendo una distorsión. Ahora, no se toma en consideración tampoco las condiciones extraordinariamente duras y complejas en las cuales se desarrolla esta actividad. La gente tiende a visualizar y a quedarse en torno a los ingresos que ellos reciben, pero se olvida muy rápidamente de las condiciones en que esta gente trabaja.
El trabajador minero es un sujeto que está trabajando a ciertos metros de altura, lo que deriva en enfermedades propias de la altura, está trabajando en condiciones de aislamiento de su familia, los turnos 7x7, hacen su familia disfuncional, etcétera, etcétera. Todo esto en el fondo lo señalo para que si uno hace una relación costo-beneficio, lo que gana el minero en realidad no es tanto. Cuando hablamos de trabajadores de minería, en general estamos hablando, ¿no es cierto?, de los que se denominan trabajadores propios, ¿no?, de las empresas mineras. Yo diría que las remuneraciones o el orden de las remuneraciones que ellos perciben tienen directa relación con el grado de complejidad de su trabajo, con el grado de preparación que deben asumir en su trabajo y también no es menor con el grado, ¿no es cierto?, de sacrificio que tiene ese trabajo respecto de dos variables en particular: las situaciones vinculadas a la seguridad en el trabajo, pero además es de público conocimiento que trabajan bajo regímenes laborales o sistemas excepcionales de trabajo que no son de lunes a viernes, de lunes a sábado, con un horario, ¿no es cierto?, donde yo tengo como fuera la posibilidad de llegar a pernoctar todos los días a mi casa, de poder ver a mi familia, a mis hijos. Entonces hay una serie de sacrificios que realizan los trabajadores vinculados a esta rama de la economía y que respecto de las remuneraciones que perciben, si tú empiezas a revisar, están adecuadas, porque la mayoría de las imágenes que tenemos como comunidad en general cuando no estamos vinculados a ese trabajo tiene que ver, ¿no es cierto?, con determinados flash que recibimos, no sé, por ejemplo, en procesos de negociación colectiva, que hablemos derechamente son con suerte cada 3, en la mayoría de los casos cada 4 años. Los trabajadores mineros, como todos los trabajadores en Chile, tienen que vender su fuerza de trabajo bajo condiciones que no son propia en Chile, y yo creo que bajo ese prisma de ningún modo pueden verse como trabajadores privilegiados. Insisto, cuando hacen la comparación, de repente puede haber molestia en la gente porque, mira, hace poco salió un estudio de la Fundación Soro en donde salía que el 50% de los trabajadores no gana más de 260.000 pesos líquidos. Entonces, bajo esa mirada, evidentemente, quien gana un poco más lo ven como posición privilegiada, pero uno haciendo un análisis más frío, ¿qué posición de privilegio puede tener una persona que gana 600, 700.000 pesos al mes? Que evidentemente sí, puede ser mayor la media, pero bajo condiciones de familiares más deplorables, condiciones de salud que le van a afectar cuando termine de trabajar o incluso en el mismo periodo de trabajo, y donde también para muchos aspectos tienes que endeudarte. O sea, hoy en día en Chile con 600, 700.000 pesos al mes tampoco tiene una vida digna. Entonces ahí es donde uno se cuestiona el valor del trabajo, que hoy en día un trabajador dándole más de 45 horas a la semana como tienen algunos, no es capaz de tener una vida digna, tranquila, y en eso sin lugar a dudas el trabajador minero no tiene una condición de privilegio y sufre las mismas contradicciones que todos los trabajadores en Chile. Cuando se habla de los grandes bonos, estos bonos millonarios, hay que remontarse a la historia. La historia, estos grandes bonos, quienes implantaron estos grandes bonos fueron los empresarios. Cuando vinieron y tiraron sobre la mesa estos grandes montos. Toma, llévate esta plata y aquí no se conversa nada más. Esa fue la lógica que se hizo mucho tiempo. Y los contratos colectivos quedaban estancados y solamente se centraban en llevarnos el gran bono, el bono de cierre, el bono de término, y estaba centrada la discusión y la pelea ahí. Y la crecían en medio ambiente, temas que tenían que ver con crecimiento social, con desarrollo social, el desarrollo de estudio de nuestro hijo. Esos temas se fueron apartando. Pero fue el empresario el que lo instaló y hoy día viene a decirnos que lo que ya no es así, que el sistema ya no funciona. Ellos tienen hoy día el sartén por el mango y estos son los que tienen el poder y nosotros tenemos somos la contraparte que vamos a aceptar o rechazar también si esto se juega de esa manera. Lamentablemente ellos tienen el poder de presionar. Hoy día hemos visto cómo a los compañeros que están entrando en un proceso de negociación, previa a una negociación, lo empiezan a despedir. Una práctica totalmente desleal, totalmente injusta, ¿no? Una práctica que es aberrante, es algo que no se puede permitir. O sea, cómo a través de la práctica del miedo, de adoctrinar a los trabajadores con el miedo para impedir una negociación correcta. Se habla mucho de los bonos de la minería. A mi juicio los bonos son una deformación en el sistema de remuneraciones, que fue implantado por las empresas para no entrar a mejorar las cosas básicas. Y se ha impuesto, desgraciadamente, también a mi juicio, como el tema principal de la negociación. Y se compara en relación con lo que se ha obtenido en momentos anteriores.
Y creo que esa es una deformación. Creo que la situación básica, fundamental, es cómo crecen los salarios básicos y los ingresos básicos de los trabajadores. Porque el bono es un bono que se da por una vez y que tiene efectos limitados. Y repito, nació como una forma de no conceder beneficios en las otras esferas que son las permanentes. Te das cuenta que efectivamente eso no opera en la realidad. Y te encuentras con muchos casos de trabajadores mineros que están en la línea de la subsistencia. Hay trabajadores mineros que tienen renta de 400.000 pesos y que con todas las bonificaciones llegan a 600.000 pesos. Y si tú ves cuál es su jornada real material de trabajo, es un 7x7 largo, un 7x7 allá y un 7x7 acá, y no existe descanso. Esa es la condición real. Yo creo que el tema de la afirmación, esto no es una cuestión que sea ingenua, esto se hace con un propósito. Así se instalan temas en las organizaciones, en el movimiento sindical, se instauran estos fantasmas y existen directivas proclives a creerlo, y esto debilita los planteamientos a la hora de exigir las compensaciones que sean adecuadas, justas y que sean los estímulos colocados en el lugar que corresponde. El tema de estos jugosos bonos, ¿no es cierto?, otorgados a la gran minería privada particularmente, obedece, yo diría, como que se ha farandulizado el tema, y eso la prensa tiene mucho que decir al respecto, puesto que ha centrado solamente la atención en el monto, ¿no es cierto?, pero no jamás, y no hemos escuchado, ¿no es cierto?, reportajes en que periodistas señalen a qué se expone el trabajador minero, a los riesgos que tiene que sufrir, ¿no es cierto?, en forma diaria, en forma incluso a largo plazo. Y eso nosotros hemos advertido que el minero prácticamente cambia salud por plata. De esta forma, para nuestra sociedad, en relación al resto de los trabajadores chilenos, quienes trabajan en la industria minera tienen mejores condiciones que la mayoría de la masa laboral. Lamentablemente, esa es la lógica del empresariado nacional, que desconoce los altos costos que involucra el trabajar en minería. Por ejemplo, a lo largo del país son cientos los trabajadores que están sufriendo las variadas enfermedades que provocan los efectos de la actividad minera, considerada el sustento de la economía nacional. La verdad es que las condiciones de trabajo, particularmente las jornadas excepcionales de trabajo extendidas en la minería, son un proceso de deterioro de la salud física y mental de los trabajadores mineros del cobre, por ejemplo, hoy día sujetos a estas jornadas excepcionales, que claramente están determinando una vejez temprana, precaria, serias enfermedades de Alzheimer, de demencia senil, de rápido envejecimiento de los trabajadores del cobre. En ese sentido, yo llamo a la reflexión para decirle a los trabajadores del cobre: están moliendo carne, compadre, en la gran minería, y están moliendo tu carne, compañero. Te están envejeciendo tempranamente. Hoy día tú sientes que te pagan bien, pero tú vas a ver, cuando te quede pocos años por vivir y no hayas llegado todavía a los 70 años, vas a pensar, en realidad, esto que me pagaban no valía, porque la salud, la vida, no tiene precio. No hay ni 1 millón ni 2 millones mensuales que te puedan pagar las neuronas que tú estás quemando en estas jornadas de 12 horas de trabajo, en jornadas de 12 horas y a veces 12 horas trabajando de noche, semana por medio, 2 semanas por medio. Ahí el deterioro de esa salud mental del trabajador minero chileno, de la gran minería, es fatal, y no hay pago que realmente compense este deterioro que están sufriendo nuestros hermanos mineros del cobre. La máxima experiencia que uno puede ver, busca una persona que trabaje en régimen de turno, en condiciones de aislamiento, con todo lo que supone de ceder en tu espacio social, cultural y familiar, que vuelva al trabajo de día, que llegue al trabajo de día y que quiera volver al turno. Yo creo que si se dan casos son estadísticamente despreciables. Eso es lo que uno puede ver con el tiempo. Frente a eso, ¿son altos los salarios mineros? No son altos los salarios mineros. En este sentido, recién en los últimos años se incorporó al debate las patologías provocadas por la exposición intermitente a la altura geográfica,
lo cual ocasiona una serie de trastornos físicos y a la salud de los trabajadores que por sistema de turnos trabajan sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Esto comenzó hace bastante tiempo atrás, que yo probablemente no le tomé una seriedad, porque empezó con así como unas taquicardias en las noches antes de dormir. Y me costaba mucho respirar después de eso, me costaba oxigenarme. Y después venía una serie de irregularidades en el sueño en las noches. Después empecé a tener, cada vez que subía faena, cuando llegaba y bajaba del bus, empezaba a tener una sensación como de angustia. Pensaba que era a lo mejor algo que había comido, en fin. Nunca se me imaginó que iba a ser el comienzo de algo que no deseaba. Después de una reunión de coordinación, me subí al camión y sentí una sensación de que yo dije, ay, Dios mío, aquí me muero, porque la sensación de angustia, de pavor, sentía el corazón que se me iba a salir por la boca. Fue una situación bien fuerte. Me vi fallecido. Me estabilizaron y la doctora en ese momento me indicó de que tenía que ver a un psiquiatra. Y no, fui al psiquiatra, me costó mucho tomar esa decisión y le conté todo esto de lo que yo estaba pasando y realmente se sorprendió mucho porque me dijo que yo, mucho tiempo que estaba disfrazando esto, que el cuerpo ya no daba más, es decir, yo sentía la obligación de subir a trabajar, pero el cuerpo se defendía con esos síntomas, que los mareos, que los dolores, las angustias, todo eso, y todo eso desencadenó una depresión severa mayor, con una grave crisis de pánico, con agorafobia. En este momento estoy en tratamiento desde marzo y mi recuperación ha sido no la que uno desea, por muchos problemas que se originan con este sistema en el cual estamos insertos. Somos todos los trabajadores de CNM, pasamos a Mantos de Oro. Yo trabajaba en las camionetas de la gerencia, después me fui a los camiones, a la coipa, y después cuando estaban construyendo la planta 15.000, don Rafael Ocari me dijo que si acaso quería hacer el curso de fundidor en la universidad. Yo, como vi que se iba a ganar más plata, le dije que bueno. Erró garrafal porque al año estaba contaminado con mercurio y tuve que retirarme enfermo, así como estoy ahora. En la fundición tuve un año y después me mandaron a la mostrera, donde hay más mercurio. Porque ahí llegan las muestras de la mina, llegan con cierta humedad, entonces hay que meterlas en unos hornos para que se sequen. Y esos hornos son con calor, por supuesto. Y sobre 30 grados empieza a volatilizarse el mercurio y entra hasta por los poros. El mercurio, el gas de mercurio entra hasta por los poros. Y nos daban filtros de polvo, allá nadie le daban filtros especiales para gases. Nos daban filtros de polvo, ¿ya? Claro, por la trompa. Y aunque hubiéramos tenido filtros de gases, igual no, si entra por los poros el mercurio. Y como era tanta la cantidad de mercurio que había, que ahí el mercurio era un subproducto que se lo vendían. A mí solamente me mantienen con puro remedio. Puro remedio. Y todas esas pastillas me las tomo todos los días. Entonces me estoy intoxicando, voy a salir enfermando el estómago con tanto remedio. Y a la larga no voy a conseguir nada porque la enfermedad que tengo por el mercurio no tiene remedio. La degradación de la salud es una de las cosas muy importantes.
el estar expuestos al silicio constante y permanente, porque el polvo está ahí. Y por más que tú tomes medidas de seguridad, el polvo va a estar ahí, aunque te pongas mascarilla, igual tu cuerpo lo va a absorber, qué sé yo, la concentración de metales pesados en la sangre, el estrés también, que muchos dicen que van a estar estresados, y si descansan 7 días, o 7x7, o 4x4, para nada. Hay muchas cosas que te estresan en la pega, o sea, y en faena. Incluso de estar lejos de tu familia y que pase algo, eso te estresa. Y sin poder hacer nada, eso es un estrés inmenso. La gente dice, claro, ganan mucho más que nosotros, pero el costo de la salud es impagable. O sea, pasan los años, un viejo que te sale a los 55 años de la minería, sale de 10, 15 años, 20 años de trabajo, las lucas que ganó sale a gastarlas en salud, en vez de disfrutarla, porque esos son los costos ocultos que hay. Nosotros tenemos muchos ejemplos, ¿no es cierto?, de trabajadores que ven afectada su memoria, que ven afectado su deterioro cognitivo, que se afectan de manera musculoesquelética, ¿no es cierto?, de que hay un deterioro acelerado en comparación con faenas que se desarrollan a nivel de mar. Y eso es precisamente lo que, reitero, lo que la prensa en realidad y los canales de televisión no lo mencionan. Imagino que hay un sesgo ahí de cuidar un poco la imagen corporativa de las empresas, porque no hay ningún medio que hasta ahora se atreva, ¿no es cierto?, a señalar que los trabajadores mineros en Chile se están enfermando gravemente y que prácticamente no jubilamos, porque el trabajador muere antes. Otro de los costos que involucra el trabajo minero es lo que dice relación con la vida familiar, la cual se ve deteriorada debido a la ausencia del padre de familia que debe trabajar por los sistemas de turnos, lo que ha provocado en varios casos ruptura familiar y negativas consecuencias para los hijos. Observamos entonces que las grandes empresas mineras no gastan más del 6% de sus ingresos en las remuneraciones de sus trabajadores, lo cual significa una gigantesca brecha entre las ganancias que se obtienen del negocio minero y lo que invierten las empresas en el capital humano. Y creo que hay que pelear más bien por una reducción adicional de la jornada de trabajo. Digo adicional porque era de 48 horas, se bajó a 45. Yo soy partidario resuelto de luchar por una jornada de 40 horas de trabajo. Porque el trabajador minero lo que necesita es tiempo para descansar, tiempo para, por último, gozar la plata que se gana, porque uno no goza ni siquiera esa plata. ¿Con qué tiempo? Si te pasas semanas enteras fuera de tu casa, ¿cómo vas a gozar la plata que ganas si no estás ni siquiera en casa? ¿De qué sirve ganar plata si no estás al lado de tu familia, de tus hijos, de tu mujer, de tus hermanos, de tus vecinos, güey? Cuando hay que celebrar, cuando hay que pasarlo bien. Porque la vida no es trabajar. La vida es gozo. Tiene sentido trabajar para vivir, pero no tiene ningún sentido vivir para trabajar. Y lo que estamos haciendo hace mucho rato aquí es vivir para trabajar. No trabajamos para vivir. Hemos dejado de vivir. Esto que tienen los trabajadores mineros no es vida. Esto es una verdadera esclavitud asalariada. Por más que te paguen bien, entre comillas. Pero ya te dije que en realidad, cuando el costo que estás pagando es tu salud, la verdad es que estás haciendo un mal negocio. No hacen cuenta tampoco del costo que puede significar el hecho de vivir en familias en donde sus hijos lo pierdan de vista 7 días. Y eso tiene un precio. Eso se traduce en consecuencias en la familia y no sé cuál sea el valor de ello. Y por tanto, cuando se dice que los trabajadores de la minería son extraordinariamente bien pagados, yo le daría más vueltas al tema. Así llegamos a otra de las realidades que oculta el trabajo minero, como lo es el mundo del subcontrato, donde están los que trabajan codo a codo con los trabajadores contratados y que pertenecen a empresas contratistas. Ellos viven una realidad alejada de los privilegios de la minería, ya que a la precariedad laboral se suman las malas condiciones laborales y los abusos de parte de las empresas. Los trabajadores subcontratados del cobre y de la minería en general no ganan lo que se dice por los medios de comunicación que ganan como salario,
y están sometidos también a jornadas extensas y que no existen en la mayoría de los otros rubros. Por lo tanto, si sometemos eso, remuneración versus jornada laboral, obviamente no somos trabajadores privilegiados. Es de conocimiento de todo que un trabajador contratista o subcontratado, incluso depende de la cadena de la subcontratación donde yo voy, ciertamente no gana los montos que gana un trabajador que se denomina como propio de la empresa mandante o principal. Yo diría que ese es un foco importante de relevar, que ahí hay mucho trabajo aún por hacer. Hay que pelear por acabar con la subcontratación en faenas propias del giro. En muchas labores, en muchas faenas, se tiene los movimientos de tierra más elementales para ir trabajando el cerro a cargo de empresas contratistas. Prácticamente los trabajadores de planta son los viejos que están en las palas y en los tragadoras. O sea, son los viejos que van en los grandes camiones para sacar el mineral, pero no son los que hacen el grueso de la faena. Y eso no corresponde. Debiéramos acabar con la subcontratación en faenas propias del giro. Hay dos tipos de subcontratos. Hay un subcontrato que busca que se cumplan determinadas funciones que no son propias de la explotación minera directa y que lo pueden hacer en mejor condiciones empresas externas. Ese es un subcontrato necesario. Hay otro subcontrato que fue concebido y que se desarrolló y creció mucho en base a reducir los costos de la producción. O sea, de meter empresas subcontratistas para realizar funciones que debería ser el personal de planta de las empresas mineras con una retribución más baja en condiciones de previsionales o de seguridad o de estabilidad en el trabajo absolutamente diferentes. Ahí, de esa manera surge el subcontrato. Y ese tipo de subcontrato, este tipo de subcontratador deberían formar parte, en mi opinión, de la planta permanente de la empresa minera y pasar a tener las mismas condiciones del trabajador de planta y no tener dos categorías de trabajadores que a veces realizan la misma función. Pero insisto, el subcontrato no se puede tomar como un todo, hay subcontratos que son diferentes y hay parte de ese subcontrato que puede explicarse desde el punto de vista de productividad más alta, que es de determinadas empresas especializadas que puedan cumplir funciones que no están en el corazón, digamos, en el centro de la actividad minera propiamente tal. Y la otra es este otro tipo de subcontrato que la función que cumple es tratar de, o cumplía a lo menos, es tratar de reducir costos. Hay estudios que se han hecho en Codelco que demuestran que esto de reducir los costos por lo demás a través del subcontrato no cumplió los propósitos perseguidos. Porque como lo ha dicho el presidente de Codelco, Landerreche, y otros dirigentes de Codelco, ahí se demostró en los estudios que se realizaron que si bien tenían retribuciones menores, la productividad era menor y por lo tanto el rendimiento, llamémoslo así, que producía esa función no se daba. A mi juicio, repito, entonces resumiendo, que una parte de los subcontratados debería resolverse sobre la base de la incorporación en condiciones normales a las plantas de las empresas. Y desde ese punto de vista debería producirse una alianza entre los trabajadores, entre los sindicatos mineros de las organizaciones base, llamémoslo así, con las organizaciones de subcontratados para un objetivo común. En este momento estamos conversando y están cancelando compañeros de las empresas mineras en distintos sectores y hay una reducción bastante importante, un número bastante importante, y lo anuncian con bombo y platillo que vienen cancelaciones y la van a hacer. Como trabajadores, quizás dirigentes sindicales, no hemos tenido la fuerza o no tenemos la fuerza o las herramientas para poder defender esos puestos de trabajo. Estamos lamentando la salida de compañeros. Salir hoy día del mercado a instalarse, a buscar trabajo afuera cuando está tan malo como al interior de la minería es complicado, es bastante complicado, y ese peso se lo está llevando el gobierno porque no ha tenido la capacidad de plantearse frente a este escenario y decirle a los empresarios: oye, ¿qué está pasando? Veamos realidades, veamos números. Esa es una gran problemática también que es importante evaluar. Yo creo que existen crisis, pueden haber crisis, no las conozco, no conozco el detalle de la minería, pero pueden haber empresas que están un poquito más críticas que otras, pero una crisis general del sistema, no la observamos. ¿Cuánta plata han ganado las empresas? ¿Cuánta plata ganaron con este superciclo del cobre? El superciclo del cobre hizo pagar proyectos que estaban destinados a que se pagaran en 7 o 8 años, se pagaran en 2 años.
O sea, el nivel de recuperación de su inversión es tan potente y tan fuerte, más los beneficios que entrega el Estado, decreto ley 600, ¿no es cierto?, que ha entregado un montón de beneficios para que las empresas vengan a invertir acá, se instalan a invertir acá en el país, vienen, se llevan grandes ganancias, incluso disfrazadas muchas veces en el multiroute. Tenemos el caso de Cerro Colorado, Spencer, Escondida, ¿no es cierto?, en donde figuran como empresas distintas, pero el camión que se lleva el saco con plata es uno solo nomás, pues. Es BHP nomás, no se llevan en barcos distintos la plata sale en un mismo barco. Entonces eso es complicado también, pues son temas que políticamente no se ha sabido llevar, abordar, o no han querido, no han tenido voluntad política. Yo creo que ahí hay un gran tema. También es importante destacar dentro de esta crítica que hace la sociedad que hay harta información que no fluye como debiera fluir. O sea, si vamos a hablar, hablemos con los datos sobre la mesa. Y en ese sentido soy bastante responsable en tomar algunos datos estadísticos que están en algunos libros, no son cosas recogidas de mí. Por ejemplo, donde habla del sector minero, somos el 2,2% del total de trabajadores del país. De la masa trabajadora del país somos solamente el 2,2%. Somos infinitamente en representación total del país, entonces tanta repartición de lucas tampoco es tal. Dentro de ese gran núcleo de personas también, dentro del 100% de trabajadores de la minería, el 70% corresponde a trabajadores tercerizados, o sea, son compañeros contratistas que están en esas condiciones y no son los que ganan estos grandes bonos. El 30% pertenecemos al sector privado, tuvimos, de cierta manera, estamos entregando nuestro conocimiento, nuestra expertise para que ellos puedan desarrollar su tarea de extraer cobre. Nosotros somos el elemento importante, nosotros somos el elemento que está pensando cómo hacer las cosas para que finalmente el empresario pueda sacar su cobre. Nosotros somos ellos, nosotros somos aquellos, tenemos un peso específico, tenemos un peso relativo, técnicamente somos potentes para realizar esa tarea y creemos que vale esa luca, cada peso que nos pagan. El ser capaces nosotros de conquistar. Y si no conquistar, dejar muy cerca a las generaciones que vienen de ese objetivo una sociedad totalmente distinta, con lógicas distintas, en que el centro esté dado o esté puesto en los trabajadores, sus familias y las necesidades de ellas, ¿ya? Y no en la propiedad privada y en quienes son dueños de la propiedad privada como pasa hoy. Hoy sucede que es mucho más importante la propiedad privada y los grandes negocios y son más importantes que los derechos y las necesidades de las personas. Eso lo hemos visto todo a través de lo que pasa con la educación, con la salud, ¿cierto?, con la vivienda. En Chile se sufre, y se sufre harto. En Chile hay hambre, hay analfabetismo, hay ignorancia, hay delincuencia dada en gran parte por los niveles de pobreza que está viviendo nuestro país, que no es la pobreza de los años 70, de los años 60, incluso de los años 80. Porque se ha disfrazado también la pobreza. Ahora tener una tele como las de hoy significa no ser pobre. Ya trabajar 4 veces a la semana y ganar por eso 70.000, 80.000 pesos significa no ser pobre, ¿ya? Pero existe pobreza en Chile, nada más que está disfrazada. Y como existe pobreza en Chile hay mucho sufrimiento. Entonces la labor que nosotros tenemos los dirigentes es tremenda y nos tiene que poner a trabajar y a hacer todo lo posible por unirnos los mineros, las distintas organizaciones sindicales mineros, pero con otras organizaciones sindicales en el país, con todo el movimiento social, para lograr conquistar esa sociedad que ya han empezado a construir otros pueblos en Latinoamérica, ¿ya? Y que han empezado a mirar con mucho más determinación también pueblos de Europa y de otras partes del planeta. Por lo tanto, eso nos indica también que es posible. Entonces, el sueño que tenemos nosotros es dejarle a las generaciones futuras, a nuestros hijos, una sociedad en donde se les respete sus necesidades. Porque no tienen las mismas condiciones que uno de planta, o sea, de la misma empresa. Un trabajador de planta gana mucho más que un subcontratista. Tienes condiciones totalmente mucho más altas que las de un subcontratista. En todo aspecto. Yo soy subcontratista. Y mi sueldo es mucho menor, yo creo que no es ni la mitad de lo que gana uno de planta. Y hoy en día, de un trabajador de planta, hay 2 o 3 subcontratistas. Entonces, claro, a los buen chilenos se están haciendo ricos gracias a nosotros, digamos al pilar fundamental que son los subcontratistas hoy en día. Y bueno, no sé, una de las mineras más importantes que hay aquí en la ciudad, hoy en día, después de su famoso convenio que hizo, eliminó a la mayor parte de los de planta y ahorró unos costos inmensos, y somos nosotros los subcontratistas.
Entonces, obviamente que tiene que terminar la subcontratación, totalmente de acuerdo. ¿Cómo los trabajadores mineros se ponen a la cabeza de los grandes desafíos que tiene el país en relación con la minería y particularmente con la minería del cobre? Y ahí se plantean desafíos muy grandes. Está planteado el desafío de la propiedad, quienes lo explotan, está planteado el desafío de si pagan renta o no pagan renta. Entonces me parece que el papel que debieran jugar los trabajadores del cobre es ponerse delante de esas grandes causas nacionales. Y yo creo que eso elevaría el rol del trabajador minero, a las organizaciones mineras o las organizaciones sindicales mineras en relación con la opinión pública, que desgraciadamente aparecen fundamentalmente en algo que también es correcto, que también es necesario, que es la defensa de sus intereses concretos, directos. Durante largos siglos los yanaconas le entregaron las llaves de la corona. Durante largos siglos fue ensangrentando el suelo de los pueblos que iba violando, perforando las tierras.